Buen día, buenas noches. Dios continúe bendiciendo sus vidas. ¿Cómo han pasado, queridos hermanos y alumnos? En este día queremos compartir. Continuamos con la segunda clase, con el segundo tema de nuestra escuela doctrinal, y siguiendo en lo que continuamos con el tema de la santidad. La semana pasada miramos que entendíamos qué es la santidad. Hoy, en esta semana, vamos a ver la terminología de lo que es la palabra santo o santidad. También vamos a ver qué significa santo, santificación y además de eso, por qué debemos ser santos. Y bien, si nos vamos a la palabra santo significa, en el término hebreo, kadosh significa puro, físicamente y moralmente. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros como seres humanos, nuestra naturaleza es vivir, nuestra naturaleza como tal es estar en santidad, es santidad como tal. Que el hombre, producto del pecado, producto de haber pecado en Edén, fue desterrado, fue separado de la gloria de Dios. Pero como tal, nuestra naturaleza, lo que somos como tal, lo que Dios diseñó en nosotros, es que nosotros seamos semejantes a Él. Esto es lo que quiere decir la palabra santo. En ocasiones se debe traducir como separado, pues puesto aparte, consagrado. ¿Qué quiere decir? Que también la palabra santo significa una persona separada, apartada, que se guarda y protege de no desviarse, sino de caminar y tener un foco de agradar a Dios. Aparte, en la palabra santo, en la palabra de Dios quiere decir que santo. En la palabra de Dios, ser puro significa estar separado de toda contaminación y de todo pecado. En el nuevo pacto se emplea el término agios, que en ocasiones también significa separado o consagrado. Puesto aparte, pero con mayor frecuencia, significa puro. Nuestro Dios es santo, y por eso es que Él como tal se guarda, y hay una parte que dice que nuestro Dios se santifica. ¿Por qué? Porque Él no permite, que en Isaías dice una parte que Él es un Dios que se santifica. ¿Por qué? Porque a tal punto que Él no permite que el pecado llegue hasta allá arriba, hasta el trono de la gracia, porque al llegar el pecado allá puede venir juicio a nuestras vidas. Amén. ¿Por qué debemos ser santos? ¿Te has preguntado alguna vez por qué debemos ser santos? Vamos abre tu Biblia ahí donde estás y empieza a escudriñar la palabra, a estudiarla, a saber qué es lo que tiene preparado Dios para contigo. Y dice en segunda carta de los Corintios 7:1, como tenemos esta promesa, queridos hermanos, purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu. Presta atención. Que nos estemos purificando de todo lo que contamina el cuerpo, para completar el temor de Dios, la obra de nuestra santificación. En ocasiones, el antiguo pacto habla de cuestiones de santidad rituales. Estas son bases que se desarrollan en la enseñanza de unos principios de santidad profundamente espiritual y moral. Como lo decía un comienzo, la santidad es algo que no solo es algo moral,
y algo también espiritual. Si notamos, voy a colocar un ejemplo. Cuando anteriormente, cuando estábamos apartados, cuando no conocíamos y no teníamos el temor reverente a Dios, muchas veces mirábamos y codiciábamos en caso de los hombres, cuando mirábamos a una mujer, cuando la mirábamos con deseo, con codicia, y aún dice la Biblia que aún si nuestro ojo es ocasión de caer, mejor es que lo saquemos. Entonces, a eso se refiere, que cuando nosotros tomamos la decisión de caminar en santidad, de ser santos delante de Dios, debemos ser ejemplo para otras personas. Ser ejemplo no solamente para nosotros mismos, sino para otros, para testificar lo que Dios ha hecho en nosotros. Aparte, nuestra santidad va relacionada con lo que quiere Dios para con nosotros. Vamos a ir a Levítico. Levítico dice: yo soy el Señor que los sacó de la tierra de Egipto para ser su Dios. Sean pues santos porque yo soy santo. El mismo es un mandato que Dios nos da. Es un mandato que desde el antiguo pacto Él establece, y aún lo ratifica en el nuevo pacto cuando lo habla a través del apóstol Pedro. Dice: sean santos porque yo soy santo. Y cuando nosotros tomamos esta decisión de caminar en santidad, de caminar separado para Dios, muchas veces va a costar, no va a ser difícil, pero la única forma es concientizarnos y, como lo decía en la primera clase, tener claro y dejarnos que nuestra mente sea transformada por el Espíritu Santo. Vamos a ver ahora en adelante, vamos a ver 3 puntos. Y esos 3 puntos que es santo, santificación y santidad. En la palabra de Dios se tocan estos 3 términos, indicando la diferencia, pero también similitudes. Aquí nos referimos al creyente. ¿Qué quiere? Nos referimos a nosotros mismos. Nos referimos ¿por qué debemos ser santos? Es todo creyente que ha sido sellado por el Espíritu Santo cuando recibe a Cristo en su corazón. Cuando nosotros somos santos, no porque tenemos, como lo decía, una aurora en la cabeza o por nuestras obras, no. Nosotros somos santos porque llegamos a los pies de Cristo y Él nos hizo santos delante del Padre. Santidad es la meta de todo creyente para llegar a ser semejante a Dios y recuperar el estado natural cuanto fue creado por el Todopoderoso. Lo que decía al comienzo también, nuestra naturaleza como tal es vivir en santidad, es vivir 100% en santidad, porque eso fue la naturaleza, eso fue el diseño que Dios nos dio. Por cuanto el hombre pecó, dice la palabra, todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Pero gracias a Jesús hoy tenemos libre acceso para entrar delante del Padre y poder seguir ese camino, poder caminar y buscar cada día perfeccionarnos en el amor de Jesús para ser santos cada día. Y santificación es el proceso por el cual tiene que pasar todo creyente para alcanzar la meta de la santidad. La santificación es la obra del Espíritu Santo en nosotros para purificarnos, separarnos del mal y hacernos conforme a la imagen de Cristo y aceptos de Dios. De la misma manera que no podemos merecer nuestra salvación, tampoco podemos santificarnos por nuestros propios medios o esfuerzos. Vamos a ver una imagen aquí en este caso, que les voy a explicar. Como les decía, la santificación es el proceso por el cual tiene que nosotros
nosotros vivimos. Y aquí en la santidad, como decía, santo, santidad y santificación, son tres etapas de que nosotros como creyentes tenemos que empezar a caminar. Como nuevo creyente, en esas tres etapas todo creyente debe empezar a caminar. Cuando llegamos a Cristo, dice conversión, Dios te hace santo. La santificación es el camino que nos lleva a vivir una vida de santidad para alcanzar y llegar a ser lo que Dios quiere con cada uno. Como se lo estaba diciendo, en la etapa de la santidad, nosotros cuando llegamos a los pies del Señor, Él nos hace santos porque Jesús, al pagar el precio y al presentarnos delante del Padre, Él nos hace santos. Cuando llegamos, empezamos a vivir una etapa, a caminar en una santificación guiada por el Espíritu Santo para alcanzar una santidad al 100%, para volver a la naturaleza que el hombre hizo que nosotros, para volver al diseño original que Dios estableció en nosotros. Bien, y como le decía, al principio, el creyente recibe a Cristo en su corazón y el Espíritu Santo viene a morar en él, marcándolo como un sello invisible. Cuando Él nos toma, Él nos sella el Espíritu Santo, Él nos aparta y nos coloca en un lugar de privilegio. Segundo, el creyente comienza a caminar hacia la santidad. En este proceso se le denomina santificación. Es el proceso que hace el Espíritu Santo actuando en nuestras vidas. Vamos a ir a Romanos 6:19. Dice esta carta, dice, hablo en términos humanos, por las limitaciones de su naturaleza humana. Antes ofrecían ustedes los miembros de su cuerpo para servir a las impurezas que llevaban más a la maldad. Ofrézcanlos ahora para servir a la justicia que lleva a la santidad. Si antes, yo tengo un término, es decir, si antes yo le servía al diablo, ahora que le sirva a Dios, tengo que ser 100% más apasionado, tengo que ser 100% más entregado. Si anteriormente cometía impureza y cometía inmoralidad, ahora tengo que ser moral delante del Padre, delante de las personas, delante de todo el mundo, para poder caminar y vivir ese proceso de santificación y llegar a la meta. Como lo dice Pablo, que procuremos y colocamos nuestra mirada en lo que está delante, al supremo llamamiento, a la meta que fue establecida en cada uno de nosotros. Vamos a Efesios 4:23. Dice, ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios, en verdadera justicia y santidad. Por lo tanto, dejando la mentira, hable cada uno a su prójimo con la verdad, porque todos somos miembros de un solo cuerpo. Lo que decía hace un momento, nuestra mente tiene que ser transformada y renovada. Al ser transformado y renovado, podemos tener esa intimidad con el Padre y podemos buscar esa santidad que el Padre nos ha dado. Hebreos 12:10 dice, en efecto, nuestros padres nos disciplinaban por un breve tiempo, como mejor les parecía, pero Dios lo hace para nuestro bien, a fin de que participemos de su santidad. Hay una parte de la Biblia en los Salmos dice que la santidad conviene a nuestra casa. ¿La casa cuál es? Nuestro templo. ¿La casa cuál es? Nuestro templo, nosotros mismos. O sea, que quiere decir que la santidad nos conviene a nosotros también. Y vamos a ver una similitud, la relación de la gloria de Dios y la santificación. En Éxodo 29:43 vamos a ver algunas relaciones con la santidad y la santificación. Éxodo 29:43 dice, y donde también me reuniré con los israelitas, mi gloriosa presencia santificará ese lugar.
Es una relación. La gloria de Dios cuando nos visita hace el lugar, hace lo que estaba impuro, inmundo, lo santifica. Aún dice que lo que abundó en pecado, donde abunda el pecado, sobreabundará la gracia de Dios, sobreabundará su gloria. Siguiente dice, relación de la sangre de Jesús y la santificación. Hebreos 13, 11, 12. Porque el sumo sacerdote introduce la sangre de los animales en el lugar santísimo como sacrificio por el pecado, pero los cuerpos de esos animales se queman fuera del campamento. Por eso también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, sufrió fuera de la puerta de la ciudad. Esto habla de al rociarnos con la sangre del Señor. Anteriormente un hombre tenía que ir a ofrecer sacrificio para la expiación de los pecados de la humanidad. Hubo uno solo que se ofreció como ofrenda grata, como sacrificio acepto. Su sangre nos lavó, nos limpió y nos purificó delante del Padre. Relación de la obediencia a Dios y la santificación. Levítico 20:8. Obedezcan mis estatutos y póngalos por obra. Yo soy el Señor que los santifica. Al ser obediente, al ser santo, al ser ejemplo de lo que Jesús fue aquí en la tierra, obediencia, excelencia, caminar en santidad, vivir conforme a la palabra, hace que nosotros llevemos una vida de excelencia para alcanzar ese propósito que es la santificación. También relación de la palabra de Dios y la santificación. Hechos 20:32. Ahora os encomiendo a Dios y al mensaje de su gracia, mensaje que tiene poder para edificarnos y darle herencia entre todos los santificados. La palabra es viva y eficaz. La palabra hace rema en nuestro corazón. Dice, creí y por lo cual hablé. Al escuchar, dice la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Cuando escuchamos la palabra de Dios y la ponemos por obra, cada vez que la ponemos por obra, va a poder ser fácil llevar esa vida, va a poder ser fácil vivir ese camino de santificación hacia el Padre. La relación de la fe en Jesús y la santificación. Hechos 26:18. Para que les abran los ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz y el poder de Satanás. Para que les abran los ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios, a fin de que por la fe en mí reciban el perdón de los pecados y la herencia entre los santificados. Como decía, por la fe. Muchos lo vieron a él y creyeron, pero nosotros no lo vimos. Nosotros creemos por lo cual está escrito en la palabra y por lo que él ha hecho en nuestras vidas, por lo que él es. Por eso es que nosotros vivimos ese proceso cada día. Siguiente. Vamos. Por último, la consumación de la santidad. En 1 Corintios 6:10 dice, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y en eso eran algunos de ustedes, pero ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el poder de nuestro Dios. Quiere decir que esa era nuestra vieja naturaleza. Y al llegar a Jesús, Jesús consumió el pecado de nosotros para que nosotros pudiéramos tener libre acceso delante del Padre y poder cada día vivir una vida buscando la santidad, caminando en santidad para alcanzarla al 100%. Te recomiendo que
sigas leyendo el libro. En esta próxima semana empieza a leerte, vamos a enfatizar en el tercer capítulo. No olvides que esta semana vamos a tener la exposición de lo que es el tabernáculo. Cada uno prepárese y es para que exponga de lo que Dios le entregó al investigar. Quedan bendecidos, prosperados, ungidos y en victoria. Amén.